porque últimamente los jóvenes ya no consumen agua panela. Dicen que no, que les sube el azúcar, de pronto la diabetes, que de pronto les salen barritos por el tema de la manteca que se le echa ya a la panela o la cal. El doctor Sainz, que es un hombre joven y que lo vemos ahí con pocillo en mano. Buenos días, doctor, ¿cómo le va a usted con la panela? Hola Cristian, un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes de Halcón Radio, Héctor, a los amigos del Master Control. Pues yo soy un consumidor de agua de panela, pero fanático. A mí me fascina el agua de panela. No solamente porque tiene propiedades, a mi manera de ver, curativas para todo tipo de resfriado y congestión del pecho, sino también porque pues desde mi punto de vista es una bebida típica bogotana. Tomar agua de panela con queso allí en el centro, en la Candelaria, hay un restaurante muy famoso, también allá en Monserrate, pues eso es algo obligatorio. El agua de panela con un poquito de aguardiente, eso sabe delicioso también. Entonces, el que no consuma panela en Bogotá, pues no podría llamarse bogotano, a mi manera de ver. Y adicional a eso, mi esposa es del Tolima y cerca allá de Ibagué, en la finca donde ellos tienen, mis suegros, pues tenemos un vecino o ellos tienen un vecino que hace su propia panela y es una panela espectacular la que sale de allá del Tolima, aprovechando que Cristian también consume de allá. Entonces, pues no, yo soy un fanático de la panela y le tengo un remedio para seguir con ese punto y es, usted hace agua de panela con cebolla cabezona roja y mucho limón, la deja hervir, la cuela y se la toma cuando tenga gripa o algún tipo de congestión nasal o de virosis. Y eso, santo remedio, el otro día amanece perfecto. Esa es mi recomendación para los oyentes del Conradio de hoy. Remedio casero, lo tengo en cuenta. Me encantan esos remedios caseros. Ya que lo veo ahí con el pocillito, ¿esa agua panela tiene aguardientico o esa es sencillita? No, esto es café colombiano. Esto es café colombiano porque solo empezar el martes por la mañana con agua de panela y aguardiente no se puede. Que Toca, eso es para el sábado por allá cuando uno está con los amigos, una fogata, bien bohemio. Cristian es malintencionado, oiga. Cristian es muy malintencionado, por Dios. Bueno, doctor, ¿qué se trae en esta mañana? Bueno, yo recuerdo que hace aproximadamente, sí, podría decirse 5 años, en Colombia vivimos una época bastante dura a finales del 2019 con el paro nacional. Yo no sé si usted recuerda esa época en donde hubo un levantamiento social bastante complejo de vandalización e incluso fue la época de las personas que trataron de ingresar a las casas, a los apartamentos acá en Bogotá. Eso aparecían videos y todos, por lo menos yo amanecí una vez como en noviembre o octubre, finales de octubre del 2019, cuidando la puerta del conjunto porque había amenazas de que se nos iban a meter, así decían, y así vimos videos, inclusive esa noche tuvimos que espantar a unas personas que trataron también de hacerlo, Eh, ahí en el conjunto donde yo vivía. sí. Yo me acuerdo de esa época y me acuerdo, es que estoy haciendo un poco de historia, porque es que la historia es muy importante para hablar de todo lo que estamos viviendo en este momento. Y entonces el comité del paro, no sé si usted lo recuerda, tenía unas exigencias bastante bonitas y comenzaron con el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramitaba en esa época. Y adicional a eso, nos hablaban de la reforma pensional y de no realizar reformas laborales que afectaran a los trabajadores o la estabilidad laboral. Y hablaban de abstenerse, de obligar al gobierno de abstenerse de tramitar algún tipo de reforma al sistema de pensiones. Eso me parece muy curioso que haya sucedido en esa época. Y esa época sucedió algo que hoy nos trae el tema de conversación y es que nuestra tristemente célebre EPA Colombia, que así se hace llamar, que se llama Daneidi Barreras Rojas, pues tuvo la gallardía, por qué no decirlo, de grabar un video
o que ordenar o pedir que le grabaran un video mientras ella vandalizaba una estación de Transmilenio. Yo no sé si usted recuerda esas escenas. Entonces aparece la chica obviamente grafiteando una pared, escribiendo que el presidente era un HP, el presidente Duque, desde luego, y por la fecha lo digo. Y adicional a eso aparece con un martillo rompiendo los vidrios de una estación de Transmilenio, y también el sistema de taquilla, que es electrónico, donde se presentan las tarjetas para permitir el ingreso por el torniquete. Y ella lo estaba rompiendo con un martillo, y lo rompió con un martillo. Y ella aparece en el video muy viral, y a partir de eso yo creo que también obtuvo mucha popularidad esa mujer, en el que dice que ella está rompiendo los bienes que pertenecen al Estado y que el Estado tiene que pagar por ellos de toda la plata que se roban. Pues bien, esa aparición, esa forma de hacer, de comunicarse y de darse a conocer, pues le salió bastante cara. Porque hoy o ayer la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación penal, le ratificó una condena de 5 años y 2 meses de prisión privativa de la libertad contra Daneidy Barrera Rojas por las protestas sociales de lo que ocurrió en el 2019 que acabamos de relatar. ¿Y cuál fue la condena? ¿Cuáles fueron los delitos? El delito de artículo 353, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público o vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También la condenaron por el delito de instigación a delinquir, porque recordemos que ella en el video, pues prácticamente al ser una figura pública, pues promovió el daño, el vandalismo, y la Corte consideró que eso se llamaba instigación a delinquir, que es un delito que está prescrito en el artículo 348 y que da de 48 a 72 meses de prisión. Y el otro delito es el daño en bien ajeno. Desde luego, esta señorita destruyó e inutilizó las estaciones de Transmilenio en grado sumo, y por eso la condenaron a esos 5 años de prisión. Entonces, al parecer fue capturada. No tengo claridad sobre esa noticia, no tengo claridad si realmente está privada de la libertad en este momento y fue capturada y está siendo trasladada a un centro de reclusión. No, eso todavía no es muy claro en la situación, bueno, por lo menos al menos en lo que yo conozco, pero sí quiero que traigamos ese tema a colación, porque yo quiero contarles que yo en esa época también defendí a los muchachos de la primera línea. Eso fue en el año 2021, y en el levantamiento social, el paro nacional que se realizó después de la pandemia, pues desde luego que había un descontento social bastante grande, no solamente contra el gobierno de esa época de Iván Duque, que dicho sea de paso, pues también hizo las cosas mal. También había crímenes y masacres contra los líderes sociales. El Cauca seguía siendo un hervidero, los actos de corrupción pues seguían siendo vergonzosos, relacionados con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Al parecer las relaciones que tenía con personas que tenían sindicaciones o acusaciones de narcotráfico, como, si no me equivoco, es el ñoño Hernández, algo así le decían a esa persona. Era bastante compleja la situación social, no solamente por lo que ya hemos mencionado, sino porque pues, la pandemia del COVID-19 ocasionada por el COVID-19, pues exacerbó aún más toda esa insatisfacción social y desveló la pobreza escondida en nuestro país. Y si Colombia es un país que tiene más del 30 o 40% de la población en pobreza, pues en esa época en pandemia, pues la pobreza se disparó a niveles muchísimo más altos debido a que no había ingresos. En el 2020 y el 2021 sufrimos la falta de ingresos debido a ese confinamiento y a esas medidas de restricción. Entonces, es claro que en esa época hubo un levantamiento social, y yo como abogado hice parte de un equipo que se llamaba La Primera Línea Jurídica, y defendimos bastantes muchachos y logramos la liberación de personas ilegalmente privadas de la libertad. Sin lugar a duda, hubo una época de represión social en Colombia en el 2021
bastante delicada y grave y alarmante, de la cual me siento orgulloso de haber defendido a las personas, a los ciudadanos que ilegalmente en esa época habían sido privados de la libertad, y logramos la libertad de más de 30 muchachos en esa época. Por lo menos éramos más de 2.000 abogados, y en cabeza del abogado Miguel Ángel del Río y Augusto Campo y otro sinnúmero de abogados importantes que colaboramos a ese tema. Y lo traigo a colación porque hasta donde yo recuerdo, no defendí una persona que haya sido sindicada o acusada de vandalismo contra buses o contra el sistema de servicio público. Recuerdo que en esa época yo defendí personas que habían sido acusadas de bloqueo de vías, violencia contra servidor público, desde luego sin ninguna evidencia por parte de la fiscalía que demostrara eso, pero no defendimos personas que tuvieran este tipo de participaciones, desde luego reprochables. Y más que condenar hoy y salir a criticar a EPA Colombia por lo que pasó, porque sin lugar a dudas estar privado de la libertad es una de las cosas más dolorosas y tristes que puede afrontar un ser humano, lo que queremos utilizar esta noticia es para resaltar que realizar esos actos de vandalismo haciendo parte de una euforia social y de la masa popular que en algún momento se levanta a protestar por algo, pues es inadecuado. Yo quiero utilizar este ejemplo, si se me permite utilizar esa palabra, para decirles que no hagamos parte de situaciones, o a los oyentes del Conradio, no se dejen manipular por la euforia de la masa y de la protesta social que lleva a cometer situaciones como las que acabamos de describir. Nada justifica romper un bus, nada justifica secuestrar a alguien, nada justifica romper o bloquear el sistema de transporte público. Es perjudicar al pueblo perjudicando al pueblo. El pueblo perjudicando al pueblo, porque finalmente los que somos la clase trabajadora somos los que nos transportamos en esos medios, somos los que utilizamos el Transmilenio para para llegar a nuestro sitio de trabajo, o tal vez un taxi, y dañar eso implica que se generan costos adicionales, traumatismos, y eso atenta contra el interés general y bien público de la nación. Entonces, mi llamado es esas son las consecuencias de participar de esa euforia, de hacer cosas indebidas para darse a conocer. Y mi invitación es a que no nos prestemos para eso y no seamos títeres del interés político del momento para dejarnos utilizar y ser idiotas útiles de lo que un político de turno quiera hacer para poder llegar al poder. Porque es cierto que en ese momento lo que pasaba en el país con Iván Duque no era lo mejor, no era lo más apropiado, pero fíjese que eso fue una plataforma de protesta, la protesta social financiada por los sindicatos, incluso por grupos al margen de la ley, que hoy venimos a descubrir que fue así. Pues utilizaron esa protesta social y ese descontento social como plataforma para el proyecto político de que hoy nos está gobernando y que hoy tiene las consecuencias políticas y económicas que estamos viviendo. Entonces, de lo que criticó el gobierno de Gustavo Petro, de Iván Duque, vino a hacerlo. Yo marché contra la reforma tributaria de Iván Duque. Yo recuerdo que yo salí a marchar contra la reforma tributaria de Iván Duque y yo protesté contra ese gobierno, porque sin lugar a duda no se necesita ninguna reforma tributaria. Pero Gustavo Petro, después de levantar al pueblo para protestar, hoy nos está tramitando la segunda reforma tributaria de este gobierno. Entonces, fíjense que critican el efecto ajeno, pero no se dan cuenta que hacen lo mismo o cosas peores en este gobierno. Fíjense que en el 2024 han masacrado más de 100 líderes sociales. Eso pasó en el 2024 y eso fueron los motivos del levantamiento social del 2019. En esa época el Cauca habían asesinado a más de 50 líderes sociales en el Cauca y esos fueron los motivos de la protesta social, ¿sí? El no cumplimiento de los acuerdos de paz. ¿Y qué está pasando hoy? No se están cumpliendo los acuerdos de paz. Ahí tenemos a Iván Mordisco en el Cauca y las disidencias de las FARC levantadas y un problema de orden público. Entonces, el problema económico y social de Colombia ha sido una permanente, ha sido una constante, que ningún gobierno, ni izquierda ni derecha, ha podido solucionar. Entonces, y fíjese que ese tipo de manipulación masiva de las masas, de propaganda, como si se quiere utilizar esa expresión, pues han utilizado, manipulado a la mente de la juventud que se ha prestado para ese tipo de cosas. ¿Y qué ha quedado de eso? Personas muertas, jóvenes muertos,
por mencionar uno, a Dylan, murió por una situación con el que en esa época se llamaba el ESMAD, la policía, que también es reprochable, pero ¿qué costó esa vida? Una vida terrible que nunca se va a recuperar, pero ¿para qué logró? ¿Qué cambio hubo? Pues ninguno, porque el nuevo gobierno, el que está gobernando hoy, pues tampoco ha hecho nada diferente. No ha hecho nada para paliar o mitigar esas consecuencias del paro nacional o de la crisis social que se generó desde el 2019. Y las consecuencias de eso son hoy una mujer muy joven, muy atractiva, muy exitosa empresarialmente, víctima de esa euforia social, cometiendo delitos y hoy condenada, seguramente privada de la libertad en la cárcel Buen Pastor, reflexionando acerca de por qué llegó a hacer eso. Entonces, esa es mi llamada, esa es mi invitación. Héctor, ¿cómo le parece a usted ese tema? Mire que esto que usted habla del Cauca y La Paz y todo lo que está hablando, hoy amanece con un escándalo de Cauca con un carro bomba, esta madrugada también en esa región. Lo otro que le quería preguntar, doctor, es en el caso de EPA Colombia, en el caso de esta mujer, Danelli Barreras Rojas, ella tiene derecho a rebaja de la condena por algún trabajo que haga, no va a pasar los 5 años, 2 meses, ¿cómo se le cuenta ese año carcelario a ella? O si tiene derecho a cogerse algo para que haya una rebaja. Sí, pues claro, o sea, no, ya no rebaja de condena no hay porque ya la condenaron y se la confirmaron en última, digamos que en recurso extraordinario de casación, que si lo miramos en perspectiva, pues fue muy rápido porque los hechos ocurrieron en el 2019 y hoy es enero del 2025, prácticamente 4 años se demoró la jurisdicción en decidir el caso de ella. No hubo suspensión de la condena, a pesar, entiendo que no conozco el expediente ni los detalles de la sentencia, traté de buscarla en la Corte Suprema de Justicia y no la encontré para poderme referir puntualmente a ese fallo. Lo cierto es que ella tiene derecho a solicitar libertad condicional. En cierto momento, cuando haya cumplido 3/5 partes de su condena, podrá solicitar la libertad condicional. Y ese sería como el beneficio más cercano al que se podría beneficiar. No le suspendieron la condena. eh, digamos que eso es una consideración propia de cada juez y respecto a los delitos y de la gravedad social y pública que haya tenido, la connotación pública que haya tenido. Desde luego fue una connotación pública muy alta. No podría decirse lo mismo de otras personas que participaron en el vandalismo porque prácticamente son anónimas, pero esta persona, pues, que tiene una connotación pública, pues eso es más grave. Es lo que hablábamos de Falcao García y Armando Benedetti. Muchas personas tienen problemas de adicción, de alcoholismo, de drogadicción, como Armando Benedetti, y pues pasan desapercibidas porque pues son anónimas. Que es grave y es delicado como salubridad pública, sí, porque genera un traumatismo familiar, correcto. Que es una familia destruida, es claro, pero no es tan grave porque es anónimo, diferente que es una figura pública como un ex embajador o ex congresista como esta persona. Lo mismo pasa con Falcao García, que no quiere pagar impuestos en Colombia y entonces manipula con sus abogados y demás la contratación para que no paguen o que sean otras personas que paguen sus impuestos, que desde luego, desde mi punto de vista, es muy controversial. Y lo mismo pasa con EPA. Entonces, muchas personas se evaden impuestos. Muchas personas utilizan estratagemas para no pagar impuestos y para hacer X maniobras de planeación tributaria, válido o no, controversial o no, son anónimas, pero que lo haga una persona pública, eso es lo que es reprochable, porque ¿cuál es el mensaje que le manda a la sociedad? Lo mismo pasa con EPA. ¿Cuál fue el mensaje que le mandó? Entonces no va a tener, no les rebajaron, le partieron de los mínimos, porque cuando se condena a una persona, el juez tiene que partir de los máximos, el mínimo tiene que establecer un límite entre el mínimo y el máximo de la condena, ahí establecen 4 cuartos y él tiene que determinar entre cuál cuarto se mueve, bajo el entendido, dentro del entendido que EPA Colombia pareciera que no tuviera antecedentes y tenía solamente atenuantes, entonces se fue dentro del primer cuarto y por eso le pusieron, como son concurso de delitos, entonces se aumentaron en otro tanto las condenas debido a que son 3 delitos. Entonces, desde el primer cuarto le pusieron esos 5 años de cárcel, no le suspendieron la condena, va privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Podría pedir también podría pedir que le dieran una prisión domiciliaria, ¿sí? Que hubiera ya una sustitución de la condena,
una sustitución de la condena privativa de la libertad en el establecimiento carcelario y y pudiera solicitar una en prisión domiciliaria. Eso podría ser otra posibilidad. Y también la libertad la libertad condicional. Entonces, hay unas cosas que ya se pueden beneficiar. Lo cierto es que, a mi manera de ver, es una condena ejemplarizante. Lo utiliza la rama judicial o el juez como una condena ejemplarizante para demostrar, para que las personas, mandarle un mensaje a la sociedad, que las personas que se vean involucradas en ese tipo de conductas van a recibir ese castigo penal. Doctor Sainz, yo creo que la pregunta que hoy tienen muchos a esta hora de la mañana es, y como dicen los abuelos por ahí, ¿le vamos a ver la pijama de rayas a EPA Colombia o finalmente se burlará nuevamente de la justicia? Porque recuerdo que en algún momento, cuando se hablaba de ver a esta mujer dentro de un centro penitenciario, pues había plata de por medio y ella había logrado como evadir un poco este tema. Finalmente, entonces, ¿no habrá dinero que valga para que tenga que cumplir? Pues desde luego que no hay dinero que valga para que tenga que cumplir. Las órdenes judiciales en Colombia, ya después de llegar a esta instancia, pues no hay nada más diferente. Y desde luego por la connotación pública del caso, desde luego que todos los ojos de los entes públicos de control estarán encima del IMPEC, que será quien tendrá que darle cumplimiento a esa orden judicial, y salvo que haya algún tipo en el juzgado, eso va a pasar a un juzgado de ejecución de penas, y los abogados de EPA tendrán que podrán formular solicitudes para que se le sustituya esa pena privativa de la libertad y se le conceda la domiciliaria o se le conceda una libertad condicional, etcétera. Eso tendrá que ser evaluado por el juez de ejecución de penas, pero de momento por lo menos tendrá que entrar a la cárcel y pasar allí algunos meses mientras se resuelven esas solicitudes de los abogados que seguramente van a formular y que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá que resolver para determinar si son viables o no, determinar en consideración al delito y a la conducta de EPA Colombia que despliegue, que muestre mientras esté privada de la libertad, ¿no? Porque eso es una cosa muy importante, la conducta que ella muestre y la intención de resocializarse y que muestre mientras esté privada de libertad va a ser relevante para que el juez de ejecución de penas determine si le concede esos subrogados penales. Por fortuna es una empresaria, ¿no? Por fortuna vende su queratina, tiene empleados, tiene el respaldo económico. Sí, no deja de ser un día en la cárcel, un día privado de la libertad, pienso que es algo abominable, es algo muy delicado, es algo muy triste, es algo muy que choca con la familia, en fin, la libertad es un bien muy preciado, que desafortunadamente algunas personas no valoran con suficiente gratitud. Y solamente cuando se está en una situación de esas se entiende lo grave y lo difícil que es estar privado de la libertad. Por eso el mensaje tan importante para la sociedad, para que los jóvenes o las personas que, por ejemplo, los manifestantes o las personas que acostumbran a la Universidad Nacional salir a romper el Transmilenio y hacer todas esas cosas, vean que sí puede pasar una medida, una privación de la libertad de esa magnitud, con muchos más agravantes para esas personas, porque pues, lo hacen de forma reiterativa, ¿no? Entonces, eso es un mensaje para la sociedad. Y ese es el mensaje que también quería traerles hoy, transmitirles hoy y socializar en Halcón Radio. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Les deseo un excelente día. Éxitos, nos escuchamos mañana a esta misma hora.